Están con nosotros en comunicación Soledad Escobar, es vecina de La Plata. Su testimonio fue clave en la investigación del juez Manuel Arias para determinar los 89 muertos que evidentemente dice la justicia que hubo en la ciudad de La Plata. Soledad, muy buenas tardes. Juan Cruzán te saluda y gracias por atendernos. No, buenas tardes, Juan Cruz. Gracias a ustedes por invitarme. Soledad, contanos un poquito tu testimonio y cómo llegaste a encontrarte en el medio de esta investigación. Bueno, en realidad fue un poquito de arrojo el día 6 de abril por el hecho de no creer, ningún platense creyó en la cifra que dio el Ejecutivo respecto a los fallecidos. Cualquier platense que conoce la región, conoce los arroyos que rodean la ciudad, sabíamos perfectamente que esto había sido mucho peor. Y el día 6 de abril, bueno, se me ocurrió salir con el celular a grabar comisarías, a grabar lo que decían los policías en cuanto a la cantidad de fallecidos. El día 7 de abril conocí al doctor Arias, que se llama Luis Federico Arias. Ah, perdón, me equivoqué yo, no hay ningún problema. Y bueno, tuve una grata sorpresa cuando lo conocí, me pidió que le llevara el material. Pero, Soledad, te interrumpo un poco en tu rato porque la verdad que es sorprendente. ¿Cómo es eso que saliste con tu cámara a grabar a las comisarías? Entrar a las comisarías y en concepto de qué entrabas y decías, hola, ¿cómo están? Necesito que me digan cuántos muertos hubo. Quería hablar con el comisario, pero soy una ciudadana. Lo único que falta es que los ciudadanos no tengamos derecho a preguntarle información a un policía, digamos. No, sin duda, pero digo, yo pienso como periodista, ¿no? A veces nos cuesta a nosotros ingresar a una comisaría y que nos hablen. Me imagino mucho, bueno, mucho menos. Con mi celular grabando sin que supieran que estaba grabando. Ahora voy entendiendo un poco más. Claro, o sea, llevaba mi celular, iba grabando y bueno, en 4 comisarías ya había contabilizado 37 muertos, y algunos sé que después me han mentido, digamos, lo supe después, ¿no? Pero más allá de eso fue lo que me impulsó. Al día siguiente conocí al doctor Arias, lo contacté por Facebook cuando vi que el doctor Axat había iniciado una causa en el juzgado del doctor Arias. Lo contacté, le comenté los audios que tenía, porque la verdad al principio no sabía ni para qué los iba a usar. Y bueno, lo conocí, me sorprendió la actitud de ver un juez que es una persona accesible, que habla el idioma de uno, sensible, estaba compenetrado con esto. Bueno, quería también saber la verdad. También todos sentíamos todos los platenses sabíamos que había más fallecidos de los que estaban informando. Y bueno, el día siguiente, el día lunes 8 de abril, otra vez grabando, entré a la comisaría de Ringuelet, y ahí fue donde encontré el caso, digamos, lo que fue para nosotros el caso número 52 de Juan Carlos García, porque el comisario me dijo que yo me llevé una listita, digamos, de lo que había salido en los medios con los nombres de los fallecidos, sí. Y me dice que en Ringuelet había 2, uno que estaba en la lista y otro Juan Carlos García. Cuando le pregunto por qué no está en la lista, me dice porque el fiscal ordenó que pasara por reconocimientos médicos y se entregara el cuerpo a los familiares. Bueno, con ese audio volví al juzgado, después fuimos al lugar donde había sido encontrado el cuerpo, hicimos el recorrido inverso hasta encontrar la casa, y di con la hija, con una de las hijas, después con la otra hija, que es Paola García, que tenía el certificado de función, que fue la que encontró al papá flotando en la calle, y bueno, ahí logramos el primer caso de un certificado de función falso, con la gravedad que el certificado de función lo firma una médica forense de gendarmería, poniendo como causa de muerte carcinoma hepático cuando el hombre se ahogó en la calle, ¿no? ¿Y eso por qué crees que pasó? Por ejemplo, este caso puntual, ineficiencia, impunidad, orden de arriba. Mirá, la policía no va a las casas, cuando encuentra una muerte traumática no va a los domicilios a decirle a los familiares que se consiga un médico particular si no hay una orden de arriba. ¿Sabés? Porque la policía no va a instar a la comisión de un delito si no hay una expresa orden. Eso no podemos ser ingenuos, ¿verdad? Ese, aparte, fue el primer mecanismo de ocultamiento de muertes. Fue el que encontramos más rápido, ¿sí? El que surgía, digamos, que recorriendo los barrios, y fui encontrando, en la primera semana encontré 5 casos de esa naturaleza. Solo en la primera semana de investigación había 5 casos así. Y no sé si hemos descubierto todos todavía, ¿no? Porque la investigación continúa. Luego, otras cosas que encontré, por ejemplo, en el doctor Arias, cuando fue al hospital de Gonet con el doctor Axat, secuestró un listado que tenía la policía,
donde tenían 115 personas encontradas, entre vivas y muertas, y, y un listado de 20 personas que se estaban buscando. Bueno, me había quedado en la memoria, sobre todo el caso de un par de chicos de la zona del Arroyo El Gato, la zona de Ringlet. Y lo que hice fue, un día estaba mirando los expedientes penales y me encuentro un informe de la policía donde explican cómo habían encontrado sanas y salvas a todas las personas que se buscaban. Lo que me llamó la atención es que siempre daban con las personas, pero a través de terceros, ¿sí? Si buscaban un hijo, hablaban con el padre. Si buscaban a otro, hablaban con un amigo. Pero nunca decían, estuvimos con la persona que estábamos buscando. Eran 18 casos, eso me había llamado la atención, y en especial presté atención en el caso de estos chicos porque me había quedado en la memoria, ¿no? Y me fui a la casa del padre, el que figuraba en el informe policial y de la DDI y del Ministerio de Seguridad, porque termina siendo un informe que el mismo Albarracín eleva a la causa penal. Voy a la casa del padre, toco el timbre y digo, usted, fulano, usted está buscando, usted buscó en la inundación a sus hijos. La cara del hombre no te puedo explicar, no entendía ni de qué le estaba hablando. Claro. Dice, no, yo no tengo hijos con esos nombres. Es decir, hay 2 chiquitos que estaban en la lista de desaparecidos de la policía y para darlos por aparecidos los hicieron aparecer como hijos de una persona. Claro, le inventaron un familiar. Claro, le inventaron un padre. No, un desastre, Soledad. La verdad que uno escucha tu relato y no le queda otra palabra que decir otra tragedia más. No solo la inundación se llevó a más de 80 personas, sino que también se llevó la dignidad de muchos funcionarios. No, en realidad desnudó su indignidad. No se convirtieron en indignos el 2 de abril. Lo que hicieron es quedaron al desnudo el 2 de abril. Y Soledad, en términos de lo que es el Poder Ejecutivo de la provincia, ¿alguien se contactó con vos? ¿Intentaron tener una explicación de esto? No, yo me presenté en la causa como amicus, en la causa del doctor Arias. Sí. Por lo tanto yo no tengo contacto con miembros del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional, ni me contactaron tampoco, porque aparte, digamos, me hice visible en este último tramo por un hecho de que fui amenazada por la policía, porque si no, yo seguía trabajando. Contanos un poco eso, Soledad. Bueno, la investigación siguió avanzando por distintas aristas, que no puedo contar todas en una entrevista, ¿no? Pero en un determinado momento, bueno, como que en la ciudad me convertí en un referente por el tema de fallecidos de la inundación, había que hablar conmigo, ¿no? Claro. Entonces la información me empezó a llegar y también canalizaba, facilitaba el acceso de las personas al juzgado, a que se presentaran los casos en el juzgado. Bueno, asumí un poquito ese rol y un día me dicen, mira, tenés que hablar con una mujer que tiene una situación muy particular. La llamo y me dice, lo primero me dice, mira, quería hablar con vos porque a mi papá lo enterré 2 veces. Obviamente me quedé, ¿cómo es esto, no? Claro. A ver, pavadas escuché también por todas partes, ¿no? Te imaginas, en un año de investigación escuchas cosas que son ciertas y también muchas pavadas. Al principio me costó creerle, hasta que empezó a explicarme cómo había sido la situación. Resulta que el papá había fallecido el día 23 de noviembre del año 2012. El hombre estaba casado con una mujer que no tenía trato con la hija del señor. Y bueno, la hija inicia una causa por averiguación de causales de muerte. Sí, había fallecido solo en la casa y quería saber de qué era lo que había sucedido. En abril ella empieza a hacer los trámites ante la Fiscalía, la UFI número 3, para que se inscriba la defunción y poder enterrar al padre. Sí. Y bueno, le empiezan a mandar a la morgue, le avisan que la causa la habían archivado. Pero así la empiezan a manosear, a llevarla para un lado y para otro, hasta que al final terminó tratando directamente con la morgue policial. Ahí en la morgue, el día 9 de agosto, van y le inscriben la defunción del padre, y el día 22 de noviembre la llaman para enterrarlo, le dan un cajón, lo entierran, a ella todo le había parecido extraño, ¿no? Entonces, cuando lo enterró, se comunicó con la tía, hermana del fallecido, con quien tampoco tenía un diálogo fluido, pero claro, bueno, tal cual. Está la familia, y le dice, a papá lo enterramos en tal lugar. Y la mujer le dice, no puede ser porque lo enterramos a principio de año. Yo lo enterré a principio de año, le dice la tía. Y ahí es donde ella teme a ver que le hayan hecho enterrar a una víctima de inundación, ¿sí? Como un mecanismo de ocultamiento. Bueno, ahí, bueno,
cuando me dice todo esto, voy al cementerio a corroborar, le pedí que consiguiera el lugar donde había enterrado la tía al padre. Ella obviamente tenía el lugar donde le habían hecho enterrar a ella ese otro cajón. Bueno, ahí empecé en diciembre, ir al cementerio, no sé, día por medio más o menos, a sacarle fotos a las 2 tumbas con la misma lápida, con la misma inscripción en la lápida, para que no tocaran nada, ¿no? Para preservar la evidencia, porque temía que se hubieran dado cuenta que esto había saltado. Así que bueno, en diciembre fue un mes bastante duro hasta que se logró la exhumación de los cuerpos. Después Arias solicitó la exhumación de los cuerpos para identificar quién era el padre de esta mujer y ver de quién era el otro cuerpo. El otro cuerpo es un cuerpo aparentemente que de más larga data. Soledad, acá estoy recordando algunas frases de, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que en el plena discusión sobre el tema puntual de los muertos en la tragedia de la inundación, ¿no? Él dice que había otros 37 muertos, creo que esa fue la cifra exacta que utilizó, 37 muertos, pero que son por otras causas. No, eso fue un disparate, fue un listado donde había gente que había fallecido antes, gente que era un mix, un listado que no tenía, lo analicé, no tenía mucho sentido. Y Soledad, ayúdanos a pensar un poco. En esta investigación vos te encontrás con esta situación, la verdad, volvemos a decir, tremenda, vergonzosa, y la verdad que esto se tiene que llevar hasta las últimas consecuencias, y ojalá hay gente no que... nada, No, pero por eso, ojalá haya gente que termine presa, así nomás, y ojalá uno quiere creer en la justicia que va a ir hasta los responsables políticos de esta situación. Pero Soledad, cuando uno se encuentra, a mí me pasa como periodista, cuando hago alguna investigación, pienso, bueno, pasa esto, nos encontramos con esto, ¿quién intentó hacer esto? ¿Para qué va a hacer esto? Pensemos, a ver, ¿quién se beneficia ocultando las muertes de la tragedia de la inundación? Mirá, cuando escuchemos lo que nos pasó a todos los platenses fue cuando escuchamos el número 51, nos enojamos mucho, porque ese era el número, evidentemente no quería pasarse el número de la tragedia de 11, porque era prácticamente imposible que se diera la misma cantidad de víctimas. Además, también se cerró un número de víctimas en un momento donde la ciudad de La Plata era una zona de posguerra, ¿sí? Parecía que había pasado un bombardeo. Era imposible el día viernes 5 decir hay 51 muertos y el número se había cerrado ahí, ¿sí? Y el objetivo, no sé, especulación política, pero eso hay que preguntárselo a las mentes perversas que pergenian estos procedimientos, porque no o sea, vos crees, de acuerdo a lo que vos miraste, observaste, investigaste, ¿crees que hubo efectivamente un plan para ocultar las muertes en la tragedia? Y desde el momento que se manda a la policía a solicitar médicos para hacer certificados de defunción falsos y no judicializar muertes traumáticas, claramente que el mecanismo de ocultamiento existió. Es más, te voy a contar un caso que lo confirma. En el primer listado, si ustedes se van a googlear los primeros listados, aparece el nombre de Josué Suárez Salazar, un chico peruano de 21 años que muere electrocutado en un obrador precario. Sí. El cuerpo es encontrado el día 4 de abril. Cuando yo voy con mi listado, recorriendo la zona de Tolosa, me encuentro una señora que había fallecido en 8525, llamada Nélida Reyes. Otra más que no estaba en el listado en el que había dado el Ejecutivo. Me contacto con los familiares que vivían en Ensenada, voy a la cochería porque todavía no les habían dado el certificado de función y hacía paro cardiorrespiratorio no traumático. Cuando el formulario 03, que es lo que el médico llena, decía sumersión. Le iban a dar un certificado, digamos, con una causal falsa, bueno, todo un tema, pero el comisario Vázquez, al superintendente de Policía Científica, se le escapa el nombre de Nélida Reyes el día sábado, 6 de abril. Entonces lo que hicieron, ya sin querer habían subido el número a 52, entonces lo que hicieron fue sacar al peruano de la lista y poner a Nélida Reyes. Y al peruano no. muerto el 4. No, Soledad, la verdad lo que estás contando es... Pero de eso están todas las pruebas. De hecho, el consulado peruano puso un abogado y en la misma causa penal el chico tiene 3 fechas de muerte distintas, hasta que finalmente el médico forense reconoce que murió entre el 2 y el 3 de abril electrocutado.
Sí, No, te no, no, escucho. la verdad me dejás sin palabras, porque Sí, sí, y eso no es... uno lee las notas de la investigación que han hecho en La Plata, uno lee las notas de Hugo Alconadamón, al cual un colega al cual lo respeto, lo quiero, es un amigo, es una de las pocas personas dentro del periodismo que realmente admiro como ejemplo a seguir, y uno tiene una dimensión, y ahora hablo directamente con vos y me das otra dimensión aún más grande y mucho más preocupante. ¿Por qué digo? Si no puedo confiar en el Estado, ni siquiera en las listas de muertos que me dan de una tragedia, que mucho menos voy a confiar en el Estado para, no sé, para ir a un hospital y que me digan que tengo. Mira, eso, a ver, de lo peor todavía no llegamos, ¿eh? Estamos como en pañales todavía, en lo que llegamos a ¿Y qué es lo morir. peor de lo peor? En realidad, con este caso de enterrar a una persona con identidad falsa, lo que hicimos fue, digamos, el juzgado, lo que hizo fue ir al registro de las personas, ¿sí? A donde se inscriben las defunciones, bueno, la morgue y el cementerio. Y más los datos de una pericia que se había hecho en diciembre, perdón, en junio, en la morgue policial, empecé a hacer el recruzamiento de datos y lo que desentrañamos es un mecanismo. Te explico rápidamente Sí, sí, sí. cómo se inscribe una defunción. Cuando una persona fallece, lo primero que se completa es el formulario 03, que lo completa el médico. Es el que certifica, el que constata la defunción y pone el nombre y apellido del fallecido, si tiene el número de documento, el domicilio, la hora, la fecha, la causa inmediata e inmediata. Con ese formulario 03, ¿sí? Se va al registro de las personas y es donde se labra el acta de defunción, se entrega el certificado de defunción y la licencia de inhumación. La licencia de inhumación es lo que nos permite ingresar un cuerpo a un cementerio y enterrarlo o a un crematorio. Cuando una muerte es traumática e interviene la justicia, para poder inscribir la defunción, lo que hace falta, además del formulario 03, es un oficio judicial que solicita a la Fiscalía, al registro de las personas, la inscripción de esa defunción. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es, el mecanismo funciona así. En el primer caso, se inscribe la defunción, formulario 03, se inscribe el oficio de la Fiscalía solicitando la inscripción, utilizando el número de documento de la persona que falleció, se inscribe, se labra el acta de defunción, licencia de inhumación, hasta ahí todo bien. Sí. La segunda inscripción, lo que hacen es, se presentan, le solicitan a la Fiscalía la inscripción de la misma defunción, argumentando que no se puede usar el documento y no se puede identificar el cuerpo vía huellas dactilares por el estado de descomposición. Entonces se utiliza el formulario 25. El formulario 25 es un recurso que se tiene legalmente para inscribir defunciones de personas que no se pueden identificar ni por documento ni por huellas dactilares, y lo que requiere es la presencia de 2 testigos que hayan conocido al fallecido en vida, ¿sí? Que den fe de que se va a inscribir a la persona correcta. Por ejemplo, una persona que no tiene documento y se quema. Sí. Bueno, lo que hacen es un nuevo formulario 03, los médicos forenses de la morgue, el formulario 25, ¿sí? Diciendo que no se puede reconocer el cuerpo por estado de putrefacción. Los testigos que van al registro de las personas son empleados de la morgue, ¿sí? Son policías que trabajan en la morgue, y la solicitan a la Fiscalía la inscripción utilizando el formulario 25, y la Fiscalía se los da, ¿sí? O sea, la Fiscalía solicita al registro de las personas que una defunción sea inscripta 2 veces. No, la verdad, Soledad... Le das a la policía un cheque en blanco para enterrar a cualquiera, para enterrar un cuerpo que tiene en la morgue, para enterrar a una víctima de la inundación, o para enterrar a una persona que todavía está viva y la piensan matar mañana y la entierran como Juan Pérez. No, y teniendo en cuenta, a ver, es una caja de Pandora, Soledad. Estás abriendo un cofre que, mirá, no me quiero ni imaginar, teniendo en cuenta, hemos tenido en la provincia de Buenos Aires la maldita policía, que sigue activa. Sí. La policía bonaerense que está actualmente en funciones, no sé si es mejor, o no sé si es peor o igual que la maldita policía. Así que, Soledad, la verdad es que te vamos a volver a llamar, vamos a seguir de cerca este caso, este tema puntual, y la verdad es que lo que me contaste me dejó sin palabras. La verdad que pocas veces pasa que... Lamento ser portadora de malas noticias, pero en realidad lo que siempre me gusta terminar con el mensaje de que
La democracia es joven todavía, aunque nos parezca mentira, tenemos una democracia joven y todavía hay lugares donde no llegó a la mano de la democracia, y la policía ha reeditado las prácticas, ¿sí? Ha aceitado mecanismos que vienen del pasado durante la democracia, los tienen bien aceitados, y el hecho de desentrañarlos nos permite crecer, nos permite quitarles ese poder de las manos y vivir en un país donde tengamos garantizado que cuando nos lleve, nos muramos, seamos inscriptos y seamos de forma, por lo menos de forma correcta. Quitarle a la policía la posibilidad de desaparecer personas. Exacto, no, esa es la, me quedo con esa frase final, ¿no? Quitarle la posibilidad a la policía de desaparecer personas de manera legal, por decirlo de alguna manera. Soledad Escobar, gracias por estar en Infobae TV, te vamos a volver a molestar, te vamos a volver a llamar y vamos a seguir de cerca cómo continúa esta investigación, porque creo que tiene que haber gente, tiene que terminar gente presa acá, no puede quedar impune. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.